El presidente de la República anunció que iba a proponer la realización, o que estaba proponiendo la realización de un referéndum para proceder a modificaciones constitucionales, por lo menos sobre 4 puntos, ¿no es cierto? Estas son el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, qué características y procedimientos de nombramiento debería tener esta institución tan importante que nombra y ratifica jueces y fiscales, y además a los miembros a los jefes de la OMPE, la no reelección de congresistas, la bicameralidad y el financiamiento privado de campañas electorales. Y esto ha motivado toda una controversia con respecto al asunto, ¿no? Y lo que más ha sorprendido es que alguna gente terminó citando, como decía yo hace un rato, hasta Hitler, que eso hacen los dictadores, ¿no es cierto?, convocar a referéndum para saltearse a los partidos políticos o a las instituciones como el Congreso. Está con nosotros José Tello Alfaro, que es un experto en temas electorales, para desasnarnos un poco sobre estos temas. Ante todo, Nicolás, muchas gracias por la invitación y en verdad es un tema que ha marcado, digamos, la agenda política nacional, ¿no? A razón de este mensaje presidencial que ha tenido un efecto comunicacional, un efecto político muy fuerte, ¿no? O sea, la población ha sentido en Martín Vizcarra encarnada muchas expectativas respecto a poner un coto, ¿no? O mejor dicho, a ser parte de un proceso en el cual se ponga coto a determinadas situaciones que ya se vuelven pues insostenibles, ¿no? Y en el caso particular del Parlamento, en este tema muy puntual, es como que el hecho de poder, o sea, decidir sobre la no reelección de los parlamentarios, sobre el tema de la bicameralidad, que en realidad son reformas políticas importantes, ¿no? Y que más o menos van en consonancia con una tendencia que está viendo en el país. Recordemos que no hay reelección presidencial, se ha dejado sin efecto la reelección de manera inmediata a nivel de gobernadores y alcaldes provinciales y distritales, y digamos como que la sintonía va un poco en buscar una circulación por lo menos a esas instancias de gobierno, siendo el Parlamento a la fecha como que distante de este tema, que bueno, ya les estaría claro, tocando. Porque el argumento que se ha dado en contra, digamos, para empezar capítulo por capítulo, ¿no es cierto?, del contenido, y después vamos a hacerlo al revés, y después vamos a los procedimientos, ¿no? Es que supuestamente esto bajaría la calidad de la clase política, que, ¿no es cierto?, los políticos son gente que debe como profesionalizarse, adquirir experiencia, pero lo que tenemos al final es una clase política completamente desconectada de la sociedad, ¿no es cierto? Que lo que hace es ser político, punto. O sea, no tiene ningún contacto real con la vida de la gente común, ¿no? Claro, lo que pasa es que permitiría una mayor renovación de la clase política, o sea, de la élite, para ser más exacto. O sea, la clase política, entiéndase, todos aquellos que practican la política de una manera abierta, con algún tipo de militancia. Exitosa. Pero en realidad una élite es la que gobierna y es la que normalmente a veces se enquista en espacios de poder. Entonces lo que se permitiría es una saludable circulación de estas élites. ¿Por qué? Porque permitiría el acceso a personas, a cargos públicos, que obviamente le darían un protagonismo, pero así como llegan, tienen que dar su mejor esfuerzo y tienen que definitivamente pues ser la aposta a quien viene atrás. Y ojo, colocado por el partido político o el movimiento regional, si hablamos de gobiernos subnacionales. Claro, pero eso te obliga, o sea, inevitablemente eso va a significar un fortalecimiento de las organizaciones, ¿no es cierto? Porque ya no son los individuos los que están ahí, sino son los representantes de los colectivos, ¿no es cierto? Y permitiría la participación de más gente, como tú dices, ¿no? Claro. En la vida política, eso es importante. En la representación. Eso es importante y definitivamente es lo que se necesita para ver 2 aspectos fundamentales. Primero, una mejora de la clase política, un mayor nivel de legitimidad de esta misma, porque está muy venida menos. Y es complicado. En el país no podemos tener estos niveles de aceptación de la clase política. Las encuestas son catastróficas. Y por otro lado, el nivel de institucionalidad, los partidos políticos, los movimientos regionales, que son organizaciones políticas que canalizan la voluntad popular, tienen que estar posicionados, tienen que ser representativos, aunque sea de intereses de algunos, de no muchas personas, porque hay que tener en cuenta algo, no estamos en los partidos de más en los años 50. Ahora el representar determinados intereses es más complicado porque están más fragmentados, pero sí tiene que haber por lo menos una consecuencia entre lo que se plantea, ¿no?, con un cierto nivel ideológico,
lo que se plantea también como un plan de gobierno y lo que finalmente se hace en caso de llegar al gobierno. Y una responsabilidad del partido o del movimiento regional cuando tiene la autoridad sentada en el cargo, por ejemplo, de gobernador regional o de alcalde, o lo tiene sentado en el Parlamento, ¿no? Y por qué no en la máxima magistratura, que es la Presidencia de la República. Es importante de que no se desconecten uno y el otro. Y ahí nos llevaría también pues a una serie de reformas que más adelante se podrían dar, incluso hasta la eliminación del voto preferencial, que hoy en día es un correctivo de la mala democracia interna de los partidos políticos. Nos guste o no nos guste, claro, le permite al elector... O sea, claro. tú no, si eliminas el voto preferencial, lo que tienes que garantizar es que haya mecanismos independientes, o sea, mecanismos, eficientes para garantizar la democracia interna en los partidos, que no existe en este momento, es absolutamente claro, ¿no? O sea, los partidos son clubes electorales manejados por élites, ¿no? Que son los mismos, los que están enquistados ahí hace años y que aparecen y existen cuando hay elecciones, y los partidos prácticamente desaparecen cuando no hay una circunstancia electoral, ¿no? Y están muriendo los partidos, ellos mismos, que dieron muchas veces origen a los movimientos regionales, porque si uno hace una revisión, como lo hemos hecho en el Instituto Peruano de Derecho Electoral, de lo que es la circulación de las élites a nivel regional, muchos de ellos vienen de partidos pues nacionales. Lo que pasa es que vieron mucho más rentable, electoralmente hablando y políticamente hablando, el hecho de ir como independientes y romper con la casa matriz, por decirlo de alguna manera, y armar su propio proyecto. Recordemos además que los movimientos regionales surgen en una época en la cual, digamos, con la ley de partidos políticos en el año 2003, se pretendía de alguna otra forma pues fortalecer el sistema político a nivel de regiones, pero los partidos no midieron, por ejemplo, el hecho de que la creación de los movimientos regionales los terminen superando. O sea, los terminan superando y sean electoralmente más... Es decir, que la mayoría de las gobernaciones y alcaldías están en manos de movimientos regionales, ¿no? Después que el APRA ganó del 2002 al 2006 12 regiones, pasamos a un periodo en el cual los independientes se posicionan. Y a razón de eso es que viene también la reforma a nivel legal de la ley de organizaciones políticas, ¿no? Que antes era la ley de partidos políticos, y se señala claramente ahí, ¿no?, de que ya pasan por democracia interna y también por supervisión de fondos partidarios. Eso se da progresivamente. ¿Por qué? Porque, y finalmente se les coloca también una valla y la obligatoriedad de que postulen por lo menos en una elección, no, claro, o sea, dejar una elección, eso, perdón. Claro, pero el tema ahí es que, o sea, en realidad tenemos una crisis, yo siempre lo comparo con la Asamblea Constituyente, que fue un acontecimiento en la vida nacional, porque fue el regreso a la democracia, ¿no es cierto?, representativa. Y lo que tenías tú en la Asamblea Constituyente era una combinación de dos tipos de personas, digamos. Los que representaban algún sector de la sociedad de manera directa, o sea, tenías representantes de sindicatos, de organizaciones campesinas, de barrios, de estudiantes, de prácticamente todos los sectores de la sociedad, socialmente hablando, y tenías en el otro lado representantes del pensamiento, gente que tenía ideas, ¿no es cierto? O sea, que tenía una visión del Perú, una interpretación de la realidad peruana, propuestas para conducir el país en una u otra dirección. Entonces, ese encuentro era extraordinario porque era el encuentro entre la gente que representaba a la sociedad y la gente que tenía ideas sobre hacia dónde conducir a la sociedad. Tú tienes un congreso ahora de gente que no tiene ninguna idea en la cabeza, porque no tienen idea, no están unidos por la ideología, que no representan a nadie. Pusieron un billete para hacer una buena campaña y llegaron al Congreso, se acabó. Exitosa. Y que podrían estar en el partido de Keiko como en el de PPK o en cualquiera. Cualquiera que los acepte. Claro, porque no tienen ninguna afinidad en términos reales desde el punto de vista ideológico, programático. Y tenemos esa ausencia de lo que Antonio Gramsci llamaba el intelectual orgánico, ¿no? Ese operador, ese articulador, ¿no?, del discurso político en una determinada línea ideológica y el sentir de la sociedad y la representación misma, ¿no? El llegar, mejor dicho, con ideas concretas, contundentes, pero coherentes con la línea de pensamiento, a generar pues una propuesta de gobierno de la cual se responsabilizaba el partido político, porque había un mayor nivel de seriedad. Tú ibas en aquella época a una comisión política de los partidos, Acción Popular, el PPC, el APRA, partidos de aquella época, y la DC, por ejemplo, ¿no? Y uno podía encontrar una sintonía, un espacio donde podía ser recibido, donde podría de todas maneras también dejar una queja, un sentir, ¿no? Y había un nivel de responsabilidad. Ahora los partidos están muy debilitados. Hace poco, por ejemplo, había oportunidad justo de tocarlo acá en Exitosa,
el hecho de que algunos alcaldes se hayan atrevido a ir contra contra el mandato de no reelección. O sea, es increíble, pero eso demuestra la debilidad de los partidos políticos. Que un alcalde en ejercicio hoy en día diga, ¿sabes qué? Voy a jugármelas por si acaso me resulta el tema de que me permitan reelegirme, y literalmente enterrar las expectativas políticas los próximos 4 años de aquellos afiliados, militantes que hacen un trabajo de bases en esa jurisdicción, en ese distrito, es terrible. Significa un desprecio hacia la militancia. Ahora, vayamos al tema del referéndum. O sea, ¿cuáles son los procedimientos que marca la ley para convocar un referéndum? Correcto. Este referéndum tiene un origen, sea por una reforma constitucional, ¿no?, que se da de acuerdo al artículo 206 de la Constitución, a nivel del Congreso, ¿no? Y ha habido acá, los congresistas predecesores han tocado el tema. Hay un procedimiento, se alcanza una iniciativa de reforma constitucional que viene o del presidente de la República, que sí lo puede hacer, o viene de la ciudadanía, cuando se logra completar el 0.3% de los electores de la última elección nacional. Eso es para la iniciativa, para decir, queremos que se cambie la Constitución. O de cualquier congresista, ¿no? Bien. Obviamente con el mandato. O sea, lo pueden hacer el 0.3% de los electores, el presidente o algún miembro del Congreso. Correcto. Pero la decisión sobre modificar o no la Constitución se traslada en ese momento al Congreso de la República. El Congreso de la República puede decidir, de acuerdo a la votación que sale, ¿no? Si es más de 2/3, la primera votación, puede decidir en una segunda legislatura, con una segunda votación, también en mayoría de 2/3, o sea, más de 87 votos, sacar la reforma electoral adelante, aprobarla. O puede, si se logra una mayoría de 66, ¿no?, votos, o sea, la mayoría absoluta, lograr, ¿no?, el referéndum. Ahí sí un referéndum, pero digamos porque se busca legitimar esta reforma. Esta decisión ya, pero ¿qué pasa si el Congreso vota en contra? O sea, digamos, se produce una votación y el Congreso de la República vota en contra digamos, se aprueba lo del Consejo Nacional de la Magistratura, pero se vota en contra de la reelección de congresistas, en contra de la bicameralidad, en contra de la manera como se plantea el tema del financiamiento de los partidos. ¿Cómo se resuelve esa contradicción? Acá hay dos cosas. Primero, políticamente estarían sentenciando su políticamente se poniéndonos en las circunstancias sería suicida para el Congreso. Digamos, en ese suicidio político, por decirlo de alguna manera, y me tomo, digamos, acá un poco la licencia ya, haciendo un análisis político, lo que podría darse es la posibilidad de que venga por una iniciativa ciudadana, pero sería iniciar un proceso largo. ¿Por qué? Porque hay que recolectar primero el 0.3% de firmas para presentar la reforma electoral. Luego, esta tiene que ser dictaminada y si la rechazan o la cambian drásticamente su sentido, entonces recién queda expedito a la vía del referéndum. Y este referéndum tiene un tope muy alto. Hablamos de el 10% del electoral de la última elección nacional. O sea, firmas por ese... Necesitaría reunir más de 2 millones de firmas. 2.370.000 más o menos, ¿ya? Entonces es bastante complicado. Considero que dadas las circunstancias y la jugada maestra que ha hecho Martín Vizcarra, porque lo ha hecho muy bien, considero de que el Congreso tiene, digamos, ahora que decidir sobre la reforma constitucional que se le va a plantear, ¿no? Y también escuchar a la población. Y es un tema de legitimidad. Claro, porque Martín Vizcarra lo que dice, no tenemos tiempo, esto hay que hacerlo rápido. Y como no tenemos tiempo, hay que hacerlo vía referéndum. Entonces, eso supondría que el Congreso vote a favor y que ahí se ratifique a través de un referéndum. Considero que el presidente ha podido, quizás, ¿no?, y me tomo la libertad de decirlo, ¿no?, ha podido puntualizar un poco más en el hecho de que plantea una iniciativa de reforma constitucional y a su vez, ¿no?, pide que el Congreso la apruebe y que aunque se saque la mayoría de los 2/3, igual pase por un referéndum para que sea hablada y sacramentada por la población. Porque eso es lo que también quiere la gente. Claro, pero igual hay tiempos, ¿no es cierto? O sea, la reforma constitucional por la vía de la votación en el Congreso requiere de todos modos de 2 votaciones calificadas en 2 legislaturas diferentes. Más de un año, ¿eh? Entonces eso implica, por eso me llamó la atención la respuesta de los congresistas, que podía votarse ahora y en marzo, pero no es así, ¿no? No, lo que ocurre... Porque la legislatura se inaugura ahora y termina en junio del próximo año. Claro, y en julio del 2019 empieza la siguiente legislatura. No. A ver, veamos un poco eso, ¿no? Acá hablamos de las legislaturas ordinarias. Son dos periodos. O sea, el periodo de receso que viene a mitad de año,
¿no?, que se está dando ahorita y pasamos, digamos, al periodo el parlamentario del 2017, o perdón, del 2018-2019. Por eso se elige claro, una directiva para ese periodo legislativo. Entonces, ¿eso qué significaría? Que si vamos a una votación congresal, esta legislatura, la que se está inaugurando ahora, tendría que ser una votación y la siguiente votación ratificatoria tendría que ser en la siguiente legislatura. ¿O no? Que es en la de julio del 2019. No, en la de marzo. En la de marzo, o sea que eso sí es posible. Claro, sí es Ya, digamos, en el mejor de los casos, por la vía constitucional, por ejemplo, el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, recién estaría en marzo. El presidente dice no hay tiempo. Hay que hacerlo acelerar. Ahora. Y está bien. ¿Por qué? Porque se puede votar ahora y efectivamente... ¿Ahora cuándo? ¿En octubre, junto con la votación del...? No. A ver, vamos un poco por partes. En el presidente, ¿no? Y hay algunas personas entendidas en la materia que son de esa opinión, ¿no? El presidente puede, ¿no?, pedirle que esto se priorice y la Junta de Portavoces puede también darle prioridad, eximir el dictamen. O, en todo caso, pedirle a la Comisión de Constitución y Reglamento que haga algo en una semana contundente, que se dedique solamente a ver ese tema de las reformas constitucionales. ¿Tenemos un dictamen o tenemos el proyecto exonerado? Ya, digamos, de acá al 15 de agosto podrías tener el proyecto terminado y listo para votar. En agosto. Y pedir referéndum. Que el Jurado Nacional de Elecciones convoque y ver de que eso cuadre evidentemente con la elección. Pero hay que entender algo. O sea, el Congreso puede pedir el referéndum sin el requisito de la recolección de firmas. Eso abreva los plazos. Claro, porque el Congreso no... Y la votación sí podría producirse en octubre, entonces. Por supuesto. O sea, junto con la elección de alcaldes y gobernadores podríamos votar el referéndum. Le piden un mínimo de 66. Ellos pueden incluso votarlo por unanimidad igualitito, pero el referéndum. A eso vamos. Entonces es un tema de voluntad política y de sintonía entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero hay algo muy importante. Y también en esto hay que ser bien claros, Nicolás. No por mucho madrugar se amanece más temprano. El tema de un referéndum tiene que tener una campaña educativa muy intensa. La población realmente tiene que ser consciente de lo que va a votar. Entonces ahí también, y te digo con la frialdad del caso, porque como ciudadano quisiese, bueno, entendido en la materia, ¿no?, quisiese que esto salga de un 2x3 y lo vería fácil, pero esto tiene que ser, o sea, asimilado por cada uno de estos conciudadanos, incluso en el interior del país, en las zonas más recónditas, porque es una votación nacional. Entonces, tiene que haber una campaña educativa y en la cual, muy intensa, ¿no?, en la cual se le haga llegar el mensaje del sentido mismo de la reforma constitucional que pasaría a referéndum. Y eso definitivamente sí nos saca el plazo de octubre y probablemente nos mande hasta diciembre, pero con mucha facilidad, porque ya depende de cómo es en sí este plan de, digamos, de difusión. Y claro, dicho sea paso, porque la discusión no es tan compleja, o sea, un mecanismo para modificar la elección y procedimientos en el Consejo Nacional de la Magistratura, lo de la reelección de congresistas es sí o no, ¿no es cierto? A favor o en contra que no se reelijan de manera inmediata. Lo tercero es la bicameralidad, tampoco es un asunto tan complejo, o sea, si conviene o no conviene tener, porque él ha dicho que sea el mismo número, o sea, que haya 30 senadores y 100 diputados, digamos. Ahí ¿no? discrepo, te lo digo, y te lo digo desde un punto de vista técnico. Tenemos un problema de su representación, por dos motivos. Poca cantidad de parlamentarios, uno, y la segunda, que los distritos electorales, por lo menos en Lima Metropolitana, debería haber más de un distrito electoral. Exitosa. Acá debemos tener repartida, la torta electoral, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en jurisdicciones, Lima Norte, Lima Sur, y parlamentarios por estas jurisdicciones. Ahora, incremento del gasto, no necesariamente. Y quiero ser también bastante claro en esto. La ciudadanía, al igual que quien hable y quizás... O sea, tú dices que necesitamos más congresistas de los que tenemos. Déjame explicar algo que es muy importante. Yo considero que deben haber más congresistas con el mismo gasto que tiene ahorita el Parlamento. Y si es posible. ¿Sabes cómo? Si terminamos con las 130 feudos que existen en despachos congresales. El personal de confianza, asistentes, secretarias que cada despacho tiene, 2 despachos con ese personal de confianza pueden darse abasto para una bancada completa. Si se trabaja bien. Recordemos los antiguos parlamentos, ¿no? Siglo XX. Se trabajaba con las secretarias, con los asesores de la bancada y se terminaban cosas, por ejemplo, como eso del retaseo del sueldo, que hay ahí algún parlamentario que incluso ha sido desaforado, que
le pedía dinero a sus asesores. Claro, que lo que cobraba el trabajador asignado a la oficina del congresista no era real. O el trabajador porque el congresista se queda con un pedazo, ¿no? Claro, o el fantasma, o el amiguísimo que no tenía ningún mérito y era asesor en el Parlamento. Acá podría haber incluso como bancada un mejor nivel de selección de los asesores, un mayor consenso y este tipo de prácticas que se dan cuando es el uno a uno. O sea, tú dices, con el mismo dinero que se está gastando hoy en el Congreso, puedes hacer un Congreso con más congresistas y más eficiente. Y que haga mejor su trabajo de representación, porque esos congresistas, por ejemplo, si creamos jurisdicciones en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, podrían estar en sus jurisdicciones. Una última pregunta, ¿se puede agregar temas? O sea, ¿cuál es el procedimiento para agregar temas, José? Porque... O sea, por ejemplo, a mí me parece que la discusión sobre el tema de los partidos políticos no pasa solamente por el financiamiento. O sea, ¿por qué le vas a pedir a un partido nuevo que junte 700 y tantas mil firmas cuando los existentes no han pasado por ese procedimiento? O sea, el número de firmas debería ser mucho mejor y más bien la valla de votación debería ser más alta. Es decir, que si tú no tienes el 5% de representación, simplemente estás fuera. ¿Sabes cómo lo terminas? Con un tema de responsabilidad solidaria de los fundadores y un tema de una penalidad en caso de no superar la valla. Se terminó la gracia de postular por postular. La gente lo va a pensar mucho antes de poder. O sea, por ejemplo, en México entiendo que el sistema España. es, tú te inscribes, consigues un mínimo de firmas, tienes que garantizar un mínimo de comités, el Estado te financia la campaña electoral, pero si no llegas al límite mínimo de votos, tienes que devolver la plata. ¿Y por qué? Porque el Estado te dice, me estás haciendo gastar dinero. Me estás haciendo gastar dinero. Entonces, si no estás en capacidad de superar una valla en una elección, tienes obviamente que pagar una penalidad. Pero hay algo muy importante. En ese tema, por ejemplo, sobre todo en el tema de financiamiento de partidos políticos, tiene que haber mayor opinión técnica. Por ejemplo, y respondiendo un poco a la pregunta que hacías, ¿se puede modificar la propuesta de reforma constitucional? Sí, se puede modificar, si se dictamina. Pero el proceso de dictaminar digamos, una propuesta de esta naturaleza demanda la opinión de entes especializados. Por ejemplo, es un tema electoral y demanda la opinión del jurado de la OMP-RENIEC, mínimo, del sistema electoral. También se convoca a la sociedad civil para que den opinión, transparencia, los institutos, digamos, que ven este tipo de materia, ¿no? Entonces, se arma, digamos, un conjunto de opiniones y en base a eso, cualquier modificación que sea de la propuesta, ¿no?, o agregado, está debidamente sustentado. Eso es cuando se dictamina adecuadamente. Y sí puede ser dictaminada esta enorme reforma electoral. Muchas gracias a José Tello Alfaro, especialista en temas electorales, por estar con nosotros. Tú eres de un instituto, ¿no es cierto? Instituto Peruano de Derecho Electoral. Instituto Peruano de Derecho Electoral, que van a tener chamba en los próximos días, pero a forro, como se dice. Estamos monitoreando ahorita una serie de procesos y viendo también el desarrollo de las elecciones a nivel nacional. En verdad que este es un proceso interesante y esperamos que ahora recién entre en la agenda, porque hemos tenido lo del Mundial, hemos tenido lo de las fiestas patrias y las crisis políticas, y es momento de que haya un debate serio sobre las propuestas de los candidatos para que la gente pueda votar adecuadamente. Muchas gracias, José, una vez más. Y justamente sobre este tema, mira, si algo, o sea, en términos políticos, acá hemos tenido a dos congresistas que más allá de sus gustos o disgustos, tienen que aceptar que ¿no es cierto?, la propuesta, por ejemplo, de no reelección de congresistas. Y ahí ha enganchado Martín Vizcarra, como lo señala la carátula del día de hoy, de Vizcarra se baña en popularidad y ratifica propuesta de referéndum. Está clarito, está clarito. Hace una jugada maestra, ¿verdad? ¿No? Maestra. En términos políticos ha sido enganchar con la gente, ¿no? Y sobre todo, permíteme, ha deslindado con esa posición de sometido al fujimorismo que le habían dado, ¿no?, en un principio, no sus detractores. Acá marca una distancia, pero una distancia respetuosa, y esperemos ahora que el Parlamento, en ese mismo nivel, sepa pues apoyar al presidente. José Tello Alfaro ha estado con nosotros. Vamos a la pausa.